La idea fue generar un foro en donde hubiera intercambio de ideas y conocimientos, tomando en cuenta el diagnóstico que se realizó tanto en aquel tiempo por parte del Auditor Superior de la Federación como del entonces Secretario de la Función Pública, en donde se identificaron diferencias en los mandatos, marcos legales, en las metodologías, en la cobertura, había duplicidad y había omisiones respecto al trabajo de fiscalización que se llevaba a cabo. La idea fue generar, repito, un foro en donde hubiera intercambio de experiencias y conocimientos, se iniciara el camino para estandarizar el trabajo de los órganos de fiscalización en el país, tomando en cuenta que había una percepción generalizada por parte del público, la sociedad en general, los formadores de opinión, respecto al impacto limitado de la fiscalización en la mejora gubernamental. Como seguramente ustedes recordarán, conforme fueron avanzando las reuniones a partir del año 2010, se fue generando una mayor claridad respecto al alcance que podría tener este importante proyecto nacional. De manera particular, se determinaron que 4 iban a ser los objetivos principales del sistema. El primero era propiciar un ambiente de coordinación entre todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. El siguiente, privilegiar el intercambio de información estratégica para fortalecer nuestra posición y nuestra labor. El tercero, creación de capacidades, generación de conocimientos en materia de auditoría gubernamental. Y el cuarto, que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización se desempeñaran bajo los mismos estándares técnicos y éticos. Ya desde ese momento se empezó a vislumbrar la posibilidad de establecer un solo marco de normas profesionales en el Sistema Nacional de Fiscalización. Si ustedes recuerdan, aparte del trabajo técnico que está, por así decirlo, incluido en las normas profesionales, también se incluyen elementos como principios de independencia, principios de autonomía y sobre todo, el más importante, un código de ética a nivel nacional para los auditores gubernamentales. También, como seguramente ustedes lo saben, con la entrada en vigor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se le dio formalidad a este esfuerzo que se generó desde el año 2010. En el artículo 37 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se señala que el Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo en el ámbito de sus respectivas competencias, en donde se promoverá el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Es importante mencionar que, de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, uno de los componentes que integra el Sistema Nacional Anticorrupción, y así se dice de manera explícita, es el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. Más adelante vamos a repasar a qué nos referimos con el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Quiénes son los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización? De manera explícita, de la misma manera, se señala que serán las auditorías superiores estatales, junto con la Auditoría Superior, y la Secretaría de la Función Pública, junto con las Secretarías de las Contralorías de los Estados, los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Es también importante mencionar que se señala claramente que el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización podrá invitar a entidades que considere relevantes para fortalecer los trabajos del Sistema Nacional de Fiscalización. En este sentido, estamos pensando, evidentemente, en autoridades que pudieran tener a nivel municipal u órganos internos de control de entidades que son autónomas a nivel federal y a nivel local, y de la misma manera cualquier otro ente que consideremos que pudiera tener un impacto positivo en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización. ¿Cuál es la estructura del Sistema Nacional de Fiscalización? Aparte de estos 64 integrantes, más la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, que ocupan una presidencia dual, tenemos la figura, como yo les decía, del Comité Rector, que es la máxima instancia dentro del Sistema Nacional de Fiscalización.
Es importante dimensionar esto porque la manera en cómo se viene manejando o se venía manejando desde el año 2010 es que la figura principal del Sistema Nacional de Fiscalización era la reunión plenaria, en donde se tomaban decisiones estratégicas para determinar el rumbo del Sistema Nacional de Fiscalización. En este caso, la ley es muy clara de que el comité rector es la instancia que se determinará la estrategia y determinará el camino del Sistema Nacional de Fiscalización e informará de sus decisiones al resto de los integrantes en las plenarias para que los integrantes adopten estas medidas. Es importante mencionar hasta aquí, antes de avanzar a los objetivos del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que desde el punto de vista de la Auditoría Superior de la Federación y desde el punto de vista de la Secretaría de la Función Pública, habría que tener mucho cuidado con el establecimiento de figuras similares al Sistema Nacional de Fiscalización a nivel local, es decir, sistemas locales de fiscalización. Y la lógica creo que es muy, a primera vista, bastante contundente. Y me refiero a que, a diferencia de lo que sucede en el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde queda claro que debe haber espejo de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel local y donde explícitamente se menciona de esa manera a nivel constitucional y en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización tiene como objetivo principal ser un órgano rector de una profesión dentro del sector público, que es la profesión de la auditoría gubernamental. Es decir, como vamos a ver más adelante, las líneas de acción principales del sistema son el establecimiento de normas profesionales, la creación de capacidades y el intercambio de información. Si pensamos que estas tres actividades principales pudieran ser replicadas a nivel local, correríamos un alto riesgo de que dichas actividades a nivel local se desviaran de los objetivos principales de rectoría, de creación de capacidades y de estandarización de conocimientos y de perfiles dentro, repito, de la profesión de la auditoría gubernamental a nivel nacional. De ahí la diferencia en cuanto a tener la posibilidad de contar con sistemas locales de anticorrupción y la inconveniencia, repito, de tener sistemas locales de fiscalización por las características y los alcances de los objetivos y las metas de cada una de estas figuras. Como objetivos del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, tenemos la primera, el diseño, aprobación y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización. El segundo, instrumentación de mecanismos de coordinación entre todos los integrantes del sistema. La tercera, integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información. Estamos hablando entonces de políticas integrales, estamos hablando de mecanismos de coordinación y estamos hablando también de un intercambio de experiencias y de datos sistematizado y relevante para todos los integrantes del sistema. Para cumplir con estos objetivos, se determinó en la primera reunión del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, que tomó lugar el mes de mayo de este año, que el trabajo del Sistema Nacional de Fiscalización se iba a desarrollar con base en grupos de trabajo. Dichos grupos de trabajo cumplirían mandatos específicos que fueran dictados por el Comité Rector y estos grupos de trabajo tendrían que reportar al Comité Rector, quienes posteriormente informarían a la plenaria, es decir, a todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, respecto al avance de los trabajos en temas específicos que serían atajados por cada uno de estos grupos de trabajo. En particular, los 7 grupos de trabajo que se determinaron establecer en el Sistema Nacional de Fiscalización, bajo el acuerdo del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización, son los siguientes. El primero es coordinación para la fiscalización, jurídico consultivo, transparencia, plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización, normas profesionales, creación de capacidades y control interno. Pasamos a la siguiente, por favor. Empezamos con el control interno, el grupo de trabajo de control interno.
El objetivo principal que se dictó en el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización para este grupo era la elaboración de la estrategia y programa para la adopción del marco integrado del control interno. Recordemos que desde reuniones previas del Sistema Nacional de Fiscalización se tuvo el acuerdo de que todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización adoptarían un marco integrado de control interno para promoverlo con los entes ejecutores de gasto y que este marco integrado sirviera de referencia para evaluar la conveniencia de los sistemas de control interno implementados por los entes que manejan recursos públicos federales y locales. La idea se generó de una recomendación que hizo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en donde se determinó que una buena práctica en los países más avanzados en materia de rendición de cuentas y transparencia es contar con un solo lineamiento de control interno para que sea aplicado por los entes de los 3 diferentes niveles de gobierno y con base en ese lineamiento, repito, se realicen evaluaciones respecto a cada uno de los componentes de los sistemas de control interno. Asimismo, se determinó que este grupo de trabajo de control interno tendría como tarea principal la elaboración de guías, metodologías y formatos para el uso de todos los integrantes del sistema respecto a al control interno. La idea es promover y difundir el valor que tiene el control interno en todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización y todos los ejecutores del gasto. Como ustedes bien saben, el control interno es una responsabilidad de las entidades ejecutoras del gasto. Los órganos internos de control y las auditorías superiores estatales y la Auditoría Superior Federal no es responsable del establecimiento del control interno, pero lo que sí puede hacer es promover las mejores prácticas y con base en esas mejores prácticas realizar las evaluaciones correspondientes. Respecto a la coordinación para la fiscalización, que sería el siguiente grupo de trabajo, se acordó realizar un mapeo de fiscalización a nivel nacional a través del intercambio de información con el fin de que se tenga claridad respecto a los trabajos de fiscalización que se están llevando a cabo a nivel local, a nivel federal y también a nivel municipal, en su caso, con el fin de evitar duplicidades y con el fin también de evitar omisiones respecto a la fiscalización de temas importantes. Es importante decir, es relevante mencionar que este grupo de trabajo de coordinación para la fiscalización tendrá que estar muy vinculado con lo que se vaya determinando, vamos a ver más adelante, en el grupo de trabajo de la plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización. Vamos a ver que uno de los componentes que tiene que estar incluido, de acuerdo a la ley, dentro de la plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización es precisamente el componente de la planeación de las auditorías, es decir, la definición de qué es lo que va a auditar cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Siguiente, por favor. El siguiente grupo es el de creación de capacidades y también en línea con lo que menciona la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, se estaría creando a través de este grupo una estrategia nacional de creación de capacidades en donde hubiera homologación respecto a la información y los datos que se proporcionan para todos los auditores gubernamentales en el país. Uno de los elementos que se ha determinado en este grupo de trabajo que son relevantes para cumplir con el mandato que le ha señalado el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización es tratar de aprovechar al máximo las herramientas de la tecnología de la información, es decir, la capacitación virtual, para poder tener mayor alcance, reducir costos y ser más efectivos respecto a la información homologada que tiene que ser el sustento de los programas de capacitación que forme parte de las actividades de este grupo de trabajo. El siguiente es el de normas profesionales, es muy importante este grupo de trabajo. Recordemos que hay una disposición en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que señala claramente que todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, es decir, las 32 entidades de fiscalización superior locales, las 32 secretarías de la Contraloría, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, estos integrantes tendrán que seguir
y tendrán que sustentar su trabajo técnico con base en las normas profesionales que dicte el Sistema Nacional de Fiscalización. Como ustedes me imagino que habrán revisado, las normas profesionales no son lineamientos, no son disposiciones legales, sino son marcos de referencia para la actuación profesional de los auditores. Es muy importante, repito, tener en cuenta que hay una disposición en la Ley General del Sistema que menciona que debe hacerse la aplicación de este marco normativo. Ahora, para hacer la aplicación de este marco normativo no es en automático. De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, tiene que haber un proceso en donde se identifiquen las brechas institucionales de capacitación y de creación de capacidades para ver, inclusive de estructura del marco legal, para ver qué elementos son los que hacen falta para poder llegar a cumplir con lo señalado en las normas profesionales, y de la misma manera se tiene que dar un proceso de concientización, un proceso de capacitación respecto al contenido de las normas, y también se le tiene que dar seguimiento posterior a cómo se están cumpliendo el marco normativo una vez que se han detectado estas brechas, que se ha capacitado y se ha concientizado al personal. Es decir, es un proceso largo, es un proceso extenso, y este grupo de trabajo de normas profesionales, como ustedes se lo imaginarán, tendrá que estar muy vinculado con el grupo de trabajo de creación de capacidades. Siguiente, por favor. El jurídico consultivo, que me imagino que es el más importante para la labor que ustedes llevan a cabo, determinó 3 actividades principales. La primera es el levantamiento de una encuesta para los auditores y contralores locales con el fin de contar con un diagnóstico sobre las diferencias entre los ordenamientos legales en materia anticorrupción a nivel estatal. Lo que se pretende hacer a través del Sistema Nacional de Fiscalización es contar con un diagnóstico objetivo, dejando de lado un poco los diagnósticos que existen por parte de las organizaciones no gubernamentales, y que dicho diagnóstico venga directamente de ustedes, tanto de los auditores estatales como de los contralores estatales, con el fin de que con esta información tanto la secretaria de la Función Pública y el auditor superior de la Federación puedan presentar información destacada y significativa en el seno del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, para poder determinar cuáles son los puntos sobre los que deberá poner atención el Sistema Nacional Anticorrupción para definir cuáles son las brechas, cuáles son las limitaciones que están existiendo en casos particulares en cuanto a la implementación de los sistemas locales anticorrupción. Lo siguiente es la elaboración de un prontuario respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La tercera, emisión de lineamientos generales para la conformación de las áreas de investigación y substanciación, y una guía para la integración de expedientes para sanciones administrativas y denuncias de hechos. Recordemos, como lo dije al inicio de esta charla, que uno de los objetivos del Sistema Nacional de Fiscalización desde el año 2010 fue buscar estandarizar el trabajo de todas las instancias que tienen vinculación con la auditoría gubernamental. Y esta es una muestra de ellos, tratar de compartir información respecto a la interacción que vamos a tener como órganos fiscalizadores respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Continuando con el jurídico consultivo, también tenemos la elaboración de un diagnóstico sobre las plataformas de denuncias con las que cuenta cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización para analizar la viabilidad de establecer una política única para recepción y atención de denuncias. La idea de esta actividad es que el Sistema Nacional de Fiscalización tome liderazgo de un tema que estará siendo abordado en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción. Recordemos que uno de los componentes de la plataforma digital nacional que determina también la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es un componente de denuncias. Desde la perspectiva del Sistema Nacional de Fiscalización va a ser importante ocupar espacios en este tema, porque al final de cuentas los principales usuarios de las denuncias que pudieran llegar van a ser los órganos de fiscalización. Entonces, habría desde el Sistema Nacional de Fiscalización que definir el alcance, la estructura y las características principales que debería tener este componente de denuncias para fortalecer el trabajo de los órganos de fiscalización. Y así creo que es como se debería de ver el componente de denuncias en relación con nuestro trabajo, como un componente que puede fortalecer nuestro trabajo,
pero que desde la perspectiva del órgano fiscalizador se determine la viabilidad de darle curso a la denuncia que se recibe sin tener ninguna presión que va más allá de las consideraciones de carácter técnico. De la misma manera, respecto al tema de las denuncias, es importante mencionar que este grupo de trabajo jurídico consultivo también analizó, dentro de este paraguas de las denuncias, la posibilidad de discutir la conveniencia de contar con una ley que regule la figura de los denunciantes, la figura de los whistleblowers, que se conoce en inglés, con el fin de darle otro giro, otro enfoque al alcance y al impacto de la denuncia. Esto evidentemente será revisado con mucha rigurosidad y a la luz de la conveniencia que podría tener ese proyecto para el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. En cuanto a la siguiente actividad, es la emisión de una propuesta para la recepción y atención de denuncias en el Sistema Nacional, misma que será presentada al interior del Comité Coordinador. Está vinculado, se está pensando que haya un solo bloque de denuncias por parte del Sistema Nacional de Fiscalización vinculado con las tareas de auditoría gubernamental y que de esta manera se ocupe un espacio que actualmente está vacío y que podría ser discutido y podría ser acordado en otra esfera diferente a la de la auditoría gubernamental. Desde nuestra perspectiva, esto no sería conveniente para el trabajo que llevamos a cabo nosotros. Siguiente. El de plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización. Como ustedes saben bien, el artículo 55 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción determina que hay 3 componentes que debe incluir la plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización. Primero es los planes de auditoría, es decir, las auditorías que están llevando a cabo los órganos de fiscalización. El siguiente son los informes de auditoría. Y el tercero es una base de datos, así lo dice de manera muy general, que sirva para el intercambio de información entre los órganos que integran el Sistema Nacional de Fiscalización. Este proyecto pues es de gran relevancia, es toral para el futuro del Sistema Nacional de Fiscalización y está vinculado con la Plataforma Digital Nacional que, recordemos, como lo mencioné, el Sistema Nacional de Fiscalización y su plataforma es uno de los componentes de esta Plataforma Digital Nacional. La idea es generar un proyecto que sea práctico, que sea relevante para las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización y que sea realista, considerando la heterogeneidad que actualmente existe en cuanto a recursos económicos disponibles, capacidades e inclusive metodologías y sistemas de control de información internos de cada uno de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Siguiente. Y regresando a la plataforma, la idea es que el Sistema Nacional de Fiscalización presente a través de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, presente un proyecto al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción con el alcance, la estructura y las características principales de la plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización, nuevamente para tomar el liderazgo y que no haya una imposición externa respecto a este importante proyecto en una esfera diferente a la de la fiscalización y repito que pudiera tener alguna complejidad para la implementación de dicha tarea en nuestras instituciones. Siguiente, el grupo de trabajo de transparencia. Aquí es importante mencionar que este grupo de trabajo se estableció con base en una recomendación que realizó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en la revisión que llevó a cabo a la Auditoría Superior de la Federación y al Sistema Nacional de Fiscalización, en donde analizó, junto con otras instituciones pares vinculadas con la auditoría gubernamental y la fiscalización superior provenientes de países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, en el que se determinó que debería establecerse puentes de comunicación entre los distintos sistemas que se estaban conformando en la legislación nacional. En particular, se determinó que era muy importante conectar la actividad de la fiscalización con la actividad
de la transparencia y el acceso a la información. Aparentemente ambas actividades están desvinculadas y lo que ha tratado de hacer la Auditoría Superior de la Federación, y lo trataría de focalizar en este grupo, es buscar la manera en cómo conectar el trabajo de fiscalización con lo que sucede en el ámbito de acceso a la información y de transparencia. Y daría dos ideas principales. La primera, que hemos tratado de promover, no hemos tenido mucho éxito, es tener información por parte de los órganos garantes de todas las entidades federativas y también a nivel nacional respecto a los temas que ellos vislumbran son los más recurrentes y más importantes en las solicitudes de información que tienen que tocar y tienen que abordar en los distintos recursos que establece la ley, y que a través de esa información nos permita tener datos de asuntos que podrían alimentar nuestros procesos de planeación y programación de auditorías para focalizarnos en temas relacionados con el interés de los usuarios de los Sistemas Nacional de Transparencia y de Acceso a la Información. Y el otro también es evidentemente tener un intercambio de información a través de los trabajos previos de fiscalización, de datos e información que pudieran tener los órganos garantes de asuntos que consideran que son respondidos por los órganos ejecutores, pero que tal vez la información que están dando al ciudadano, que están dando a los usuarios de acceso a la información, pudiera ser verificada por la Auditoría Superior de la Federación para ver qué tan veraz y qué tan real es la información que están proporcionando en las respuestas de las solicitudes de acceso a la información. Con eso estaríamos enriqueciendo el trabajo de fiscalización, como lo mencioné en primera instancia, recibiendo insumos del proceso de transparencia en el país, y de la misma manera podríamos ayudar a verificar que lo que están respondiendo las entidades sujetas a la ley de transparencia pues sea veraz y sea una información relevante para el ciudadano. Me gustaría cerrar esta charla. Les dije que iba a terminar con tiempo para irnos a comer a tiempo. Me gustaría cerrar esta charla con los retos del Sistema Nacional de Fiscalización. El primero es la escasa disponibilidad de información. Y esto me refiero básicamente al diseño de la plataforma del Sistema Nacional de Fiscalización. Como ustedes saben, la manera en cómo trabajamos cada uno de los órganos de auditoría gubernamental difiere, la manera en cómo hemos determinado que vamos a establecer nuestros sistemas de información difiere también, y esto implica que la heterogeneidad de la información, inclusive los conceptos y la manera en cómo conducimos las actividades institucionales son distintas. Esto va a ser un reto. Evidentemente este reto puede ser minimizado a través de la homologación de los marcos normativos que están contemplados con el establecimiento del sistema local anticorrupción. Sin embargo, esto es un riesgo que hay que tener presente y hay que tratar de minimizarlo a través del trabajo que pudiera llevar a cabo el Sistema Nacional de Fiscalización. El siguiente, como yo les había comentado, uno de los elementos torales del Sistema Nacional de Fiscalización es la adaptación y adopción a nivel nacional de las normas profesionales. Esto va a implicar tiempo, esto va a implicar esfuerzo, va a implicar recursos, y como yo les decía, uno de los grandes retos que existen respecto a este tema es que hay una obligación a nivel legal de cumplir con la observancia y el seguimiento de las normas profesionales que son determinadas dentro del Sistema Nacional de Fiscalización. Siguiente. El siguiente es la homologación de marcos legales locales de materia de fiscalización, la homologación de procesos de integración de expedientes que van a dar lugar al informe de presunta responsabilidad administrativa, y el siguiente reto, digamos, área a la que habría que darle mucho seguimiento, como ya se comentó aquí, son la creación de las áreas de investigación y substanciación, porque a todas luces dichas áreas tendrían que tener una estructura, alcances y características similares entre todos los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización para poder realmente generar un impacto positivo en la aplicación de la Ley General de Responsabilidades. Muy bien. Eso sería todo. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Agradecemos con un aplauso la ponencia del maestro Fuentes Castro.